Bueno, corresponde la lectura de los requerimientos. Vamos a dar íntegra lectura a requerimientos formulados por la Fiscalía de Primera Instancia y después el formulado por la parte querellante. Lo adelanto por si alguna de las partes quiere después, antes de la lectura del requerimiento que es más extenso de la parte querellante, la intención del tribunal es hacer la lectura de la parte fundamental, más importante en cuanto a descripción de hechos y calificación de la. Si alguna de las partes requiere alguna otra lectura complementaria, lo pide y hacemos el requerimiento de la Fiscalía integral. Tal como se explicó el 10 de abril de 2007, Alberto Antonio Cova fue honrado en las siguientes oportunidades en la función pública, entre el 11 de julio de 1989 y el 16 de enero de 1991. En esa oportunidad, su patrimonio estaba formado por un inmueble ubicado en la calle Pasteur, 629 de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, durante 1991 compró una casa vecina ubicada también en la precedentemente individualizada calle Pasteur, número 629, por la suma de $150.000 estadounidenses y 2 automóviles. Entre el 8 de julio de 1995 y el 9 de diciembre de 1999, Coban regresó a la función pública. A esta altura, a su patrimonio se habían sumado 3 nuevas propiedades por un valor total de $250.000 estadounidenses, más 4 automóviles con los que contaba, que en conjunto estaban valuados en $250.000 estadounidenses, algunas armas, un barco valuado en $142.000 estadounidenses y las acciones en la empresa Sabores Sociedad Anónima. Sin perjuicio de ello, sumó a su patrimonio durante el nuevo ejercicio de la función pública 4 nuevas propiedades por un valor de $1.800.000 estadounidenses, además de automóviles por $150.000 estadounidenses, más otras armas. Por otra parte, a los fines del ejercicio de la jurisdicción estatal, hay que tener en cuenta el plazo de 2 años al que alude el artículo 268 del Código Penal. Así, durante el lapso precedentemente individualizado en el que Coban ejerció la función pública, el patrimonio del nombrado se incrementó de manera considerable e injustificada, más precisamente en $1.218.041, repetimos, sin justificación. En cuanto a la palabra considerable que tanto preocupó la señora fiscal que ejerció la representación del Ministerio Público Fiscal en la instancia del debate, es del caso señalar que considerar etimológicamente viene del latín considerare, esto es observar y en consecuencia considerable significa considerable, grande, cuantioso, importante. De esta manera, frente a la plataforma fáctica sometida a expresión jurisdiccional, la palabra considerable, junto a la otra que se utilizó, injustificada, debe contrastarse con los ingresos del imputado y los compromisos que como deudor había asumido, detallados en el acápite relativo a las pruebas, más precisamente a través del contenido de las piezas allí citadas. De esa línea de razonamiento surge que no hay relación que justifique los ingresos de Alberto Antonio Coban con su patrimonio y con los compromisos que como deudor había asumido. En otras palabras, no está justificado cómo Coban ingresó a la función pública con un patrimonio en una propiedad y se retiró de ella con 9 propiedades, 3 autos, un barco y más de 70 armas. Ello es así porque la suma de $1.218.041 no se haya justificado. Tal el hecho por el que se requerirá la elevación a juicio del imputado. Los elementos de convicción en que reposa la imputación son los siguientes. Los informes alegados por la Subsecretaría de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, que acreditan la calidad de funcionario público de Alberto Coban con las posiciones temporales que el caso reclama, al igual que los proporcionados por la Escribanía General de Gobierno, que sirvieron para suministrar un punto de partida objetivo sobre el patrimonio del imputado. Los informes elaborados por el Registro Nacional de Buques, Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, el Registro Nacional de Armas y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la Dirección Nacional de Migraciones, al igual que los allegados por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires y por el Registro General de la Provincia de Córdoba, que revelan el desenvolvimiento registral del patrimonio de Alberto Coban.
Los diversos informes que sobre el patrimonio del imputado, confeccionados por instituciones oportunamente convocadas de la Policía Federal Argentina, por los diversos jueces instructores del proceso, junto a los informes remitidos por la Administración Federal de Impuestos Públicos. Estos documentos, con diferentes grados de precisión y alcance, contribuyeron a esclarecer la forma en que evolucionó el patrimonio del impulso. En la misma clave se inscriben los instrumentos aportados por el Banco de la Nación Argentina, Banco de Galicia, la Caja de Valores de Sociedad Anónima y por los escribanos Eduardo Díaz, Leonardo Russo y Carlos Fisbar, más dicho Enrique José Piana. Las declaraciones testimoniales de Verónica Roxana Mancilla, Gabriel Omar Rao, Fabián Carlos Barroso y Jorge Oscar Fernández arrojaron nitidez sobre la naturaleza y significado de algunos documentos puntuales. La labor pericial efectuada por los integrantes del Cuerpo de Peritos Cazadores de la Justicia Nacional, por la experta del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional Isabel Panzer y por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas sirvieron para sistematizar la información recopilada y para elaborar el requerimiento de justificación, que es la pieza que resume el devenir del proceso y del patrimonio cuyo incremento no se justificó. Esta gama de pruebas que, para evitar fatigosas repeticiones, fue agrupada y enunciada, ha permitido corroborar, con el grado de probabilidad que el actual estadio procesal exige, que el hecho denunciado ocurrió y que él es imputable a Alberto Antonio Gómez. Por lo tanto, los autos deben ingresar a la etapa que prevén los artículos 354 y concordantes del Código de Formas. Lo expuesto, sin perjuicio de la naturaleza jurídica y alcance de los fondos percibidos por COAN bajo el régimen del decreto número 838/44, aspecto en el que el juez instructor se atuvo a la jurisprudencia en la materia, sentó la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones, que es la que intervino en la redacción del sumario. El significado jurídico del comportamiento que se imputa a Alberto Antonio Coban está aprendido por la figura prevista y reprimida por el artículo 268.2 del Código Penal, texto ordenado por la Ley 25.188, que conforme fue ya resuelto redujo el lapso punible, se transforma en un tipo penal más benigno que el contemplado por el texto de la Ley 16.648. En virtud de ello, devine aplicable pese a la fecha de sanción de la reforma. Es que conforme a la prueba reseñada en la cápita pertinente, en este proceso se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad que el sumario reclama, que el imputado incrementó de manera ilegítima su patrimonio durante el ejercicio de la función pública. En otras palabras, el comportamiento de Coban quebrantó el precepto contemplado en la norma anteriormente individualizada. Expresado de otro modo, un funcionario público se enriqueció injustificadamente durante el ejercicio de la función y ese comportamiento debe ser objeto de juicio. En virtud de lo expuesto, la Fiscalía solicita a vuestra señoría que previo el cumplimiento de la etapa intermedia prevista por los artículos 347, 348 y 349 del catálogo instrumental, que eleve el proceso a juicio oral público, Fiscalía 11 de septiembre de 2007, firmado Federico Delgado, Fiscal Federal. Ahora el de la parte derecha. Comienzo. En la presente investigación se pudo constatar que Alberto Coban se enriqueció ilícitamente durante el ejercicio de la función pública en el Poder Ejecutivo Nacional desde su ingreso el 8 de julio de 1989 hasta el 16 de enero de 1991 y desde el 18 de julio de 1995 hasta el 10 de diciembre de 1999. Durante esos periodos y hasta 2 años después del cese en sus funciones, enero de 1993 y diciembre de 2001, incrementó su patrimonio de manera desproporcionada, por lo menos en la suma de 1.218.041 pesos que no encuentran justificación con sus ingresos. Elementos requeridos por el tipo. Hoja 2007-37 de vuelta. A1. Funcionario público. Alberto Antonio Coban ingresó a la función pública el día 8 de julio de 1989, designado como secretario general de la Presidencia de la Nación por decreto 11/89, boletín oficial 11 de julio de 89, y se aceptó su renuncia por decreto 1858 del 17 de diciembre de 1990. Ese mismo día, 17 de septiembre del 90, fue designado por decreto 1859 como
ministro de Salud y Acción Social, aceptándose su renuncia por decreto número 120 del día 16 de enero de 1991. Esas designaciones ponen a Roan dentro de la categoría de funcionario público, de acuerdo a lo establecido por el artículo 77, donde se otorga tal carácter a todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. De manera concordante, el capítulo 1, artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que por funcionario público se entenderá y toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Segundo apartado, toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte. Apartado 3, toda otra persona definida como funcionario público en el derecho interno del Estado parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el capítulo 2 de la presente Convención, podrá entenderse por funcionario público toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se define en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte. A2. Incremento patrimonial apreciable. Enriquecerse patrimonialmente implica aumentar el activo, disminuir el pasivo, y el tipo exige además que este aumento o disminución se produzca durante el tiempo en que se desempeñó la función pública posterior a la asunción de un cargo o empleo público, dice la ley. Confrontar Rojas Balestra, en obra citada, página 366. Molinari indica que hay bastantes causas del acrecentamiento patrimonial que son perfectamente lógicas y que una buena selección se encuentra en el proyecto de 1941, obra de José Peco, artículo 324. Entre ellos A, monumentos legales de cargo; B, ejercicio de profesión, oficio o actividad lícita compatibles con la función pública; C, acrecentamiento natural de los bienes que se tenían al asumir el cargo o que se adquirieron ilícitamente durante su ejercicio y las rentas que produjeran esos mismos bienes; D, herencia, legado, donación por causa extraña a la función, acreditados por instrumento público; E, hechos fortuitos; F, ejercicio de derechos legítimamente adquiridos, o contar obra citada, página 385. En la especie, tenemos probado que el incremento patrimonial de Cohen no solo es capaz de ser apreciado como indica el diccionario de la lengua española para definir lo apreciado, sino que además es desproporcionado a sus ingresos. No reiteraremos una a una las propiedades, gastos y bienes que se fueron acumulando en el patrimonio de la sociedad conyugal mientras los cónyuges revestían la calidad de funcionario pública. Ya lo hemos revisado en detalle en los apartados que anteceden y en los que nos remitimos. Sin perjuicio de ello, y más allá de las divergencias plasmadas en el expediente sobre cuál es el monto exacto del incremento patrimonial, creemos que tanto el monto estimado por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas como el fijado por su Contraloría en el auto de procesamiento superan la categoría de apreciable y desproporcionada a sus ingresos. Así lo ha entendido la doctrina al sostener que la situación generadora del deber de justificar se nutre de dos elementos: A, el objetivo comprobado, notorio y apreciable, desproporcionado a sus ingresos y incremento patrimonial. Se trata de una situación objetiva que genera la obligación de actuar para evitar la lesión del bien jurídico, imagen de transparencia. Es objetiva porque una persona se puede enriquecer de muchísimas formas distintas de la adquisición consciente y voluntaria de bienes. Cumple acabadamente con este requisito la probada existencia de un incremento patrimonial de más de 1.200.000 pesos, de acuerdo a los informes contables valorados en la causa. Esto puede ser explicado de una manera contable, más sencilla, sin venimbre. Al momento de su ingreso a la función pública, el 8 de julio de 1989, únicamente un inmueble situado en la calle Pasteur, C29, ubicada en Martínez, provincia de Buenos Aires, integraba el patrimonio del grupo familiar, y en el año 2001 estaba conformado por 9 propiedades inmuebles, 3 autos, una embarcación y 93 armas, no logrando justificar este incremento las explicaciones por ello brindadas. El delito de enriquecimiento ilícito proviene de la simple observación de grandes aumentos patrimoniales de algunos funcionarios y ocurridos tras pocos años en el desempeño de un cargo.
Cuando no se conoce una razón legítima de tamaño o aumento, la gente sospecha que el funcionario operó en forma non sanita. Conformar Molinario, Aguirre Vario, Los Delitos, página 377, editorial TEA, edición 1999. En igual sentido, se pronunció la Cámara Nacional de Apelaciones en la Seminario Correccional Sala Cuarta el 4 de octubre de 1999 en Rego y Julieta Raúl. A3. Ausencia de justificación. Consideramos que la existencia del ilícito investigado se encuentra probado como consecuencia de que Juan no logra demostrar la adecuación de su situación patrimonial con sus posibilidades legítimas de enriquecimiento, no bastando las explicaciones que brindara a la hora de contestar al requerimiento de justificación patrimonial efectuado. Como ya expusiéramos con detalle los ingresos y egresos de su patrimonio, a simple vista puede apreciarse que existen entre los dos conceptos un saldo negativo durante los años 1991, 1992, 1998, 2000 y 2001. De ello se deduce que el imputado contaba con ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos y que no pudo justificar de manera fehaciente cuál era el origen de los mismos. Firmados José Orrey por la derecha.